Dentro de los llamados contratos de prestación de servicios encontramos el contrato de mandato. De acuerdo con el artículo 2445 del Código Civil del Estado de Chihuahua, este es un contrato por virtud del cual una persona denominada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra que se denomina mandante los actos jurídicos que este último, es decir, el mandante, le encarga. Esto es, el mandante encarga la realización de los actos jurídicos, el mandatario es quien los ejecuta por cuenta de aquel, pero es preciso señalar que el mandatario puede ejecutar los actos jurídicos en nombre propio o bien a nombre del mandante, es decir, en representación de, pero siempre, absolutamente siempre serán por cuenta del mandante. Cabe precisar que el contrato de mandato, pues así se desprende tanto de su redacción legal como de las diversas posiciones doctrinales, solo puede referirse a actos jurídicos y es precisamente esta característica la que viene a diferenciarlo del contrato de prestación de servicios profesionales. En primer lugar tenemos que es un contrato bilateral, en virtud de que la ley prevé tanto derechos como obligaciones para el mandante y para el mandatario. Asimismo, es un contrato que puede ser gratuito pero también oneroso. Será gratuito de acuerdo con el artículo 2448 del Código Civil del Estado si expresamente así lo han convenido las partes. En cambio, será oneroso cuando el mandatario tenga derecho a una retribución y en este caso, por lo general será conmutativo, pero también se admite que sea aleatorio, ya depende del caso en particular. Es un contrato consensual, pero también puede ser un contrato formal, pues así se desprende de la redacción del artículo 2449 del Código Civil del Estado, ya que dicho precepto dispone el mandato puede ser escrito o verbal, y así de acuerdo con el artículo 2451 del mismo código, el mandato verbal se otorga de palabra entre presentes con o sin intervención de testigos, pero siempre y cuando el interés del negocio no exceda de 50 veces el salario mínimo. Sin embargo, antes de que concluya el negocio para el cual fue celebrado ese mandato, debe ratificarse en un escrito simple. Por lo que toca al mandato formal, de acuerdo con el artículo 2450 del Código Sustantivo de la Materia, puede otorgarse en escritura pública, en escrito privado, firmado por el otorgante y ratificada la firma ante notario, juez de primera instancia o jueces menores, estos últimos que actúan por receptoría en las poblaciones donde no hay notario, o bien juez de primera instancia. E inclusive cuando el mandato sea de naturaleza administrativa, puede ratificarse la firma ante el servidor público correspondiente. Un ejemplo podría ser ante el presidente municipal de la localidad donde se celebre el mandato. También puede otorgarse en un escrito privado que debe ir firmado por el otorgante y 2 testigos sin que sea necesaria la ratificación a que nos hemos referido, pero aquí se exige un requisito que consiste en que el interés del negocio puede exceder de 50 veces el salario mínimo, pero no puede exceder de 200. Si excede de 200, pues forzosamente habrá de requerir ratificación la firma de las partes, ¿verdad? Por lo general es un contrato principal, pero ocasionalmente se admite que sea un contrato accesorio. Por su naturaleza tenemos que efectivamente puede existir por sí solo. No obstante, se admite que exista vinculado a un contrato bilateral y en este caso existe en función de otro acto u obligación y así de conformidad con el artículo 2459 del Código Civil, el mandato se vuelve irrevocable. Por último, tenemos que es un contrato de tracto sucesivo, porque la ejecución de los actos jurídicos que encarga el mandante no se realiza de ipso facto, sino con posterioridad a la celebración de dicho contrato. En primer término tenemos el mandato representativo y sin representación.
En el primero, el mandatario actúa frente a terceros cuando realiza los actos jurídicos que le encomienda el mandante a nombre y cuenta del mismo, y así tenemos que cualquiera de los terceros pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones que deriven del acto efectuado con la intervención del mandatario. Esta exigencia pues desde luego va dirigida al mandante. En el mandato sin representación, si bien es cierto el mandatario también obra por cuenta del mandante, este último, es decir el mandante, no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni estas contra el mandante. En este caso, de acuerdo con el artículo 2460 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal, exceptuándose el caso en que se trate de cosas propias del mandante, pues así lo dispone la propia ley. Diversa especie de mandato es el mandato general y el mandato especial. Es general cuando se otorga para un número incierto de actos jurídicos o en materia de pleitos y cobranzas, de administración o bien de dominio. Por su parte, el mandato es especial cuando se otorga para uno o varios actos bien determinados, pero siempre y cuando pues, no recaigan en los que ya mencionamos, que constituyen materia de un mandato general. También se habla de mandato mercantil y mandato civil. En materia mercantil tenemos que recibir el nombre de contrato de comisión mercantil y se aplica a los actos de comercio. En este sentido, pues el mandato civil podemos determinarlo por exclusión. También diversa especie de mandato es el gratuito y el mandato oneroso. En el primero, es decir, en el gratuito, el mandante no debe pagar retribución al mandatario. En el segundo, esto es en el mandato oneroso, pues efectivamente debe pagarlo, pero como ya dijimos, admite pacto en contrario, o bien pues se trata de un acuerdo tanto entre el mandante como en el mandatario. Tenemos también diversa especie que divide el mandato en revocable e irrevocable. En este sentido, el artículo 2495 del Código Civil del Estado de Chihuahua autoriza al mandante para revocarlo, es decir, el contrato de mandato, cuando y como le parezca. Sin embargo, es irrevocable cuando sea un contrato accesorio, como ya lo habíamos dicho antes, cuando se confiere también como instrumento para cumplir con otra obligación, o bien cuando las partes así lo hayan convenido. Tenemos también el mandato judicial y el mandato extrajudicial. El primero se otorga ante un juez para actuar en un proceso y en este caso el mandatario forzosamente debe ser licenciado en Derecho con título profesional debidamente registrado. Será considerado extrajudicial cuando no se confiere con la intervención del juez, pues no tiene por objeto la actuación del mandatario dentro de un proceso. Tenemos también el mandato para pleitos y cobranzas, y así en este tenemos que bastará que se asiente, que se otorgue con todas las facultades generales y especiales, a fin de que se entienda conferido sin limitación alguna. Tenemos también el mandato para actos de administración, y en este basta expresar que se confiere con ese carácter para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. Por último tenemos el mandato para actos de dominio, y en este también basta expresar que se da con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño. Tratándose de actos gratuitos, requerirá forzosamente autorización expresa del mandante. Cabe precisar que hay actuaciones que sí requieren facultades especiales, tales como desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos y en general pues los demás que determine la ley. Por su relevancia se analizan como elementos esenciales el consentimiento del objeto, nada más. Así el consentimiento tenemos que, de acuerdo con el artículo 2446 del Código Civil Local, este contrato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. Cuando implique el ejercicio de una profesión, se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión y por el solo hecho de no rehusarlo dentro de los 3 días siguientes en que les fuera conferido. La aceptación puede ser expresa o puede ser tácita.
Esta última es todo acto en ejecución de un mandato, pues que nos hace presumir que efectivamente lo han aceptado. Así en general el consentimiento pues consiste en el acuerdo de voluntades para obligarse a ejecutar por cuenta de otro los actos que este otro pues le encarga. Por ello se dice que poder y aceptación son los elementos que integran el consentimiento en el mandato. Por lo que toca al objeto, tenemos que el objeto directo consiste en crear la obligación de ejecutar por cuenta de otro los actos jurídicos encargados por este último. El objeto indirecto pues son precisamente los actos jurídicos que se encarga de realizar, mismos que deben ser lícitos, y además la ley no debe exigir para su ejecución pues la intervención personal del interesado, en este caso del mandante. En primer lugar tenemos la capacidad como elemento de validez, y tenemos que el mandante requiere capacidad general y especial. Por su parte el mandatario pues solo requiere de capacidad contractual, tratándose del mandato representativo, porque se actúa en nombre propio, es decir, en el mandato sin representación, pues sí requiere capacidad especial para realizar el acto jurídico que le haya sido encomendado. Por ejemplo, que se le autorice para disponer de un bien, por ejemplo, para enajenarlo. Bueno, ahí ya tiene un bien ajeno, desde luego, ya tiene capacidad especial, además de la contractual. Por lo que toca a la forma, pues ya mencionamos que podría ser verbal o escrito. El mandato formal, acorde con el artículo 2450 del Código Civil Local, puede otorgarse en escritura pública, en escrito privado firmado por el otorgante y ratificada la firma ante el notario, juez de primera instancia o jueces menores, e inclusive si se trata de un mandato de naturaleza administrativa, puede ratificarse la firma ante el servidor público correspondiente. Anteriormente mencionamos como ejemplo pues al presidente municipal de una determinada localidad. También puede otorgarse, como ya mencionamos, en un escrito firmado por el otorgante y dos testigos sin que sea necesaria la ratificación de la firma o de las firmas, aun cuando el negocio exceda de 50 veces el salario mínimo, pero no de 200. Las obligaciones del mandante se encuentran previstas del artículo 2476 a 2479 del Código Civil Local. Así, la primera, tenemos que el mandante debe anticipar al mandatario, cuando éste lo pida, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. La segunda obligación sería reembolsar al mandatario lo que hubiese erogado en la realización de los actos jurídicos encomendados, aunque el negocio no haya salido bien, siempre que el mandatario se encuentre exento de culpa. Pues en este supuesto, es decir, si tuviera culpa alguna, pues se le pudiera exigir alguna indemnización por daños y perjuicios por parte del mandante. La tercera obligación sería retribuir al mandatario por la ejecución del mandato, siempre que así lo hayan convenido. Pues recuérdense que el mandato puede ser un contrato gratuito o un contrato oneroso. La cuarta obligación a cargo del mandante sería indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le hubiese causado el cumplimiento del mandato, sin culpa y sin imprudencia del mismo mandatario, porque volveríamos al supuesto que ya mencionamos, es decir, se le podría, de existir culpa o imprudencia, se le podría exigir al mandatario una indemnización por daños o perjuicios. Las principales obligaciones que surgen para el mandatario se encuentran previstas de los artículos 2461 a 2475 del Código Civil Local. La primera pues sería ejecutar el mandato realizando los actos jurídicos que le hayan sido encomendados, sujetándose a las instrucciones recibidas del mandante y absteniéndose de proceder de forma contraria a estas. No obstante, si un acontecimiento extraordinario hiciere a juicio del mandatario perjudicial la ejecución de las instrucciones, debe suspender la ejecución y poner al tanto al mandante. En lo no previsto por el mandante o en el contrato, debe consultarlo siempre que las circunstancias lo permitan.
Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 2473 del Código Civil, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato siempre y cuando así lo hayan convenido expresamente. La segunda obligación sería informar al mandante con oportunidad sobre todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Esta obligación reviste especial importancia sobre todo tratándose de los mandatos para pleitos y cobranzas. La tercera obligación que podemos señalar con base en la legislación civil sería rendir cuentas al mandante conforme al convenio y a falta del mismo cuando el mandante lo pida y al final del contrato. De igual manera debe entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del mandato, aun cuando no fuera debido al mandante. Bien, cuando se da la presencia de varios mandantes, estos resultan obligados de forma solidaria con el mandatario. Cuando son varios los mandatarios, no responden de forma solidaria, sino de forma mancomunada, salvo pacto en contrario. Pues en este caso la obligación se considera dividida en tantas partes como mandatarios existan. Ahora bien, respecto a los efectos que produce el mandato con relación a terceros, tenemos que en el mandato sin representación, dado que el mandatario actúa por cuenta del mandante pero en su propio nombre, no surge vínculo o relación alguna entre terceros y el mandante, pero sí con el mandatario. Así, este último es el obligado frente a los terceros. En el mandato representativo, siempre y cuando el mandatario haya actuado dentro de los límites del contrato, el mandante está obligado a cumplir las obligaciones que asumió el mandatario. Si este último se excede los límites del mandato, los actos realizados en ese supuesto serán nulos y responderá por daños y perjuicios causados a terceros, a no ser que el mandante pues los ratifique y por ende los acepte. El Código Civil prevé 6 hipótesis en que opera la terminación del contrato de mandato. La primera sería por la revocación que haga el mandante, desde luego cuando sea procedente, y en ese caso debe informar como es debido al mandatario y además pedirle la devolución del instrumento en que conste el contrato y los instrumentos relativos al negocio para poder responder ante terceros. La segunda hipótesis sería la renuncia que haga el mandatario, siempre que no se trate de un mandato irrevocable, porque también se convierte en un mandato irrenunciable. Así tenemos que si la renuncia se llegase a realizar en un tiempo inadecuado, surge para el mandatario la obligación de indemnizar por daños y perjuicios causados por su renuncia al mandante y además de continuar en el encargo, entre tanto este último hace frente a la situación, como sería por ejemplo pues designar otro mandatario. La tercera hipótesis sería la muerte del mandante o del mandatario. Si quien fallece es el mandatario debe continuar en la administración, mientras que los herederos del mandante se hacen cargo del negocio, siempre que de no proceder así se pueda causar algún perjuicio. En este caso, el mandatario tiene derecho de solicitar al juez competente que designe un plazo perentorio para que los herederos se hagan cargo del negocio. Si por el contrario quien fallece es el mandatario, los herederos de este deben poner al tanto al mandante y practicar, entre tanto se resuelve lo que corresponda, los actos necesarios para evitar cualquier perjuicio. Cuando el mandato es irrevocable se puede pactar que no termine por las causales que hemos mencionado y el mandatario continuará hasta su conclusión, desde luego cuando fallezca el mandante, porque pues si fallece el mandatario es imposible, sería ilógico considerar pues, que pudiese continuar al frente del negocio. La cuarta hipótesis nos habla de la interdicción del mandante o del mandatario, pues consecuentemente tenemos que alguna de las partes se ha de volver incapaz. Sin embargo, cuando el mandato sea irrevocable, puede pactarse que no termine y el mandatario, tratándose de la interdicción del mandante, continúe hasta la conclusión del negocio. La quinta hipótesis sería el vencimiento del plazo y la conclusión del negocio para el que fue concedido. Esta forma de terminación pues sería la idónea y la natural del contrato. La sexta y última sería por la declaración de ausencia del mandato y bueno, se debe de proceder en este caso conforme las reglas que marca el Código Civil para los casos de declaratorias de ausencia.